La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Buenas noches de domingo, y pues, tenemos que decir buenas noches de domingo porque pues es buenas noches y es domingo. Entonces, si ustedes lo oyen en otro momento del año, en otro momento de la vida, o si estas ondas que de alguna manera escapan al universo son captadas por algún extraterrestre, déjenme decirle, señor extraterrestre, que hoy es domingo y estamos aquí dos terrícolas, Alfonso Villalpando y mi compañero Fernando Canek. Señor mío, qué gusto estar con usted esta semana. Otra vez ya regresamos los domingos, no en tiempo de misa, no para competir en este mercado de las religiones, pero sí con esta nochecita de domingo para poder hablar de diversos temas, porque hoy va a estar nutrido el podcast, es lo que nuestro ronco pecho nos lleve a decir. Esperemos que salga bonito. La verdad es que esto que van ustedes a escuchar es completamente improvisado. Debido al gran contenido etílico en forma de agave destilado que traigo yo en el organismo. Es que estos desgraciados son de lo peor, señor. Quiero mandarle un saludo a Héctor Octavio Valdés, que sé que oye este podcast, y a Gustavo Munguía, que sé que no lo oye. Pero de todos modos le mando un saludo muy cariñoso. Estuvimos hoy en Valquirico, que es un lugar, señor, que pretende ser bonito y que queda siempre como que a deber algo. ¿Por qué? ¿Ha estado usted en Valquirico? No lo conozco. Bueno, Valquirico es un fraccionamiento que quisieron hacer como un pueblo italiano. De hecho, todas las casas son así como toscanas, como de mucha piedra y muros muy gruesos y ventanas de madera. Ajá. Y en el centro de ese fraccionamiento hay una plaza donde alrededor hay unos restaurantes, ¿no? Ajá. Y se come muy sabroso, la verdad, la mayoría de las veces. Esta vez, es que esta vez ya habíamos desayunado en otro lugar. Fuimos ayer a ver unas luciérnagas en ¿cómo se llama esto? La gran ex hacienda de Chautla. Ajá. Que ahora es un hotel Misión. Que dicho sea de paso, una porquería de hotel. Oiga, no había agua caliente en mi habitación. No, bueno, es un hotel que presume 4 estrellas, de las cuales como que 3 se le andan cayendo, pero gacho. No había agua caliente en mi habitación. El desayuno completamente sobrepasado el lugar por la gente. Está muy de moda ir a ver luciérnagas. Yo me anexé a ese rollo por una invitación. El espectáculo de las luciérnagas es formidable, señor Canek.
Sí. millones de luciérnagas alumbrando la media tarde noche. Y es un espectáculo que sí merece la pena ser visto. Llegar a ese hotel es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Y tengo que decirlo, Hoteles Misión en la estación de Chautla. Y el desayuno no había cubiertos, no había... pedimos una cuchara para el café y nos tardamos años en que nos la llevaran. Nos levantamos a ver dónde la sacaban y la verdad no tenían. Pedimos unas tortillas para acompañar el desayuno y tardaron. Bueno, yo desayuné y nunca llegaron. Entonces, sí quedó ese saborcito de boca como raro. El café también malón. Y bueno, uno que está acostumbrado a tomar buen café, luego te enfrentas a este tipo de hoteles donde la verdad es que uno piensa que va a recibir la verdad es que uno paga por el servicio, señor Canek, en ese tipo de lugares. Y nos quedaron a deber muchísimo de eso. Y la gente no sabe cuidar lo que se llama su trabajo. Y estoy muy decepcionado porque la verdad es que veo una industria turística que se sostiene con alfileres aquí en México. No hay un entrenamiento. Valquirico es un lugar precioso de super primer nivel. Los restaurantes muy bonitos, muy bien montados, sin internet. Ok. Bueno, todavía tenemos esas precariedades en el interior de la República. Señor, por favor, es que me podría dar su clave de internet. Es que de veras, sí, es que en el salón de junto, sí hay, aquí en el restaurante, pues no tenemos la facilidad del internet. A ver si le llega alguna señal. ¿Me entiende? El trato, la información, la verdad muy mala. Y uno piensa que la industria turística es uno de los pilares de la economía mexicana y cuando ve estos desastres piensa uno pues la verdad es que no hacer turismo. No, pues es la falta de preparación generalizada, por las fallas en la educación básica, a mi parecer, porque no hay discernimiento. Es una cosa, yo creo que el servicio turístico es una cosa de sentido común. Claro. No creo que tengas que estudiar mucho para ver que la mesa tenga un par de cucharas para el café. Bueno, pues si uno que tiene la ventaja de haber sido educado hacia la teoría de la mente, que es poder pensar en las necesidades de los otros a través de un proceso de empatía, pues sí, pero eso sí es parte de la educación básica. Para mí es un fenómeno social muy preocupante porque eso es lo que mantiene en el rezago no solo a México, en Latinoamérica se da en general, pero creo que parte de la diferencia de cómo se aborda la educación anglosajona en búsqueda de pensamiento crítico y la educación latinoamericana que siempre ha sido memorística, pues deja mucho que desear después del raciocinio de la gente porque no tienen esa posibilidad de traspolar su mente hacia necesidades básicas, lo que llamaríamos usted y yo sentido común, pero adolecemos de eso. Como decía Benjamin Franklin, supuestamente el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cuándo fue que le dejamos de dar importancia a la educación en México, señor? ¿O realmente nunca hubo un interés gubernamental o, no sé, de algunas personas por educar bien a la gente? Pues yo le puedo decir con absoluta certeza que es desde hace 30 años, cuando el modelo del mismo PRI cambió hacia ser una réplica de esto que la izquierda mal llama proyecto liberal, neoliberal, perdón, porque se enfocaron en el crecimiento de las ciudades de la República para que hubiera un mayor progreso monetario, o sea, la macroeconomía se vio beneficiada, pero la economía local, que era lo que apenas estaba creciendo cuando se habló con Salinas de Gortari de la autosuficiencia alimentaria, cosa que vuelve a traer a colación López Obrador, era por buscar la funcionalidad económica de las clases bajas y de los sectores obreros y agrícolas de nuestro país, y se abandonó ese proyecto para competir en el mercado internacional,
y entonces empezamos a exportar verduras, frutas, diferentes productos derivados que nuestra agricultura podía hacer, y el propósito de nuestra gente se vio minado al punto en el que durante esos 30 años incrementó exponencialmente la migración ilegal a Estados Unidos, y ahorita estamos viendo el declive de la migración ilegal, pero las políticas de Donald Trump más reforzadas, generando todo este escándalo. Entonces creo que ese abandono es lo que ha tenido a nuestra gente sumida pues en una falta de uso. Para mí un proyecto de nación siempre tiene que tener en mente para qué va a querer a sus ciudadanos, cómo los va a capacitar, qué tipo de educación es la que más se va a apoyar, en un enfoque de cómo eso puede hacer que la fuerza laboral del país pues resalte. Pero creo que nosotros perdimos desde hace 30 años con este proyecto esa brújula, que antes creo que sí se tenía. Había un PRI un poquito más populista hacia la izquierda, con estas tendencias de socialdemocracia, que ya ahorita aparentan ser caducas, pero a lo mejor es necesario regresar a ellas, dado que nos quedamos estancados en el tiempo por adoptar nuevos modelos económicos. El asunto, señor, es que la verdad es que a nivel, por ejemplo, de servicio turístico, veo una completa falta de, no solamente del sentido común del que le estoy hablando, sino de profesionalismo en la gente que lo está, con el que tienes en contacto. Yo creo que las grandes cadenas de hoteles como esta que le digo, que es los hoteles Misión, pues están en todo el país, ¿no? Sí. Y de alguna manera deberían preocuparse por hacer que las personas que trabajan en sus hoteles tengan un nivel de conocimiento de lo que están haciendo y de lo que están vendiendo. Es lamentable que la ignorancia llegue al nivel de no saber, por ejemplo, qué tequila tienen o cuánto se hace de ese lugar al lugar donde están las luciérnagas. El tour que nos están dando es completamente improvisado, no hay un protocolo que se cumpla, y eso hace que sucedan cosas tan lamentables como el hecho de que llegamos, el señor Valdés y yo, un poquito antes de las 7, que era la hora de la partida, y nos dijeron que el autobús ya había partido, porque la gente que estaba adentro del camión ya estaba medio desesperada. Y yo dije, bueno, ¿desesperada por qué? Si salíamos si salíamos a las 7, estamos unos minutos antes, pues muy bien nos pudieron haber esperado, ¿no? O la persona que nos iba a llevar a ese lugar, pues decirle a la gente, bueno, la salida era a las 7 y nos esperamos aquí hasta esa hora, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Una falta completa de organización, una falta completa de conocimiento y saber cómo tratar a la gente, saber por dónde se sirve un platillo, saber qué requiere la gente antes de que lo pida. ¿Cómo es posible que yo vaya a desayunar y esté fregando porque me sirvan una taza de café, o porque me traigan tortillas, o porque no hay cubiertos en la mesa? ¿Me entiende? Ese tipo de cosas hace que la gente no quiera regresar a ese lugar. Claro, y no hay una visión a futuro, o no hay un análisis de las consecuencias directas de esa falta de hospitalidad, porque le digo que carecen estas administraciones de diferentes lugares del entrenamiento básico, y me imagino que depende que sea nombrado el gerente de la localidad del personal con el que puede contar a raíz de la ubicación geográfica. A la hora que hay un problema de esta cosa, que me fui yo a quejar a la recepción, el gerente desaparece, se evapora, se desmaterializa. Sí, y se transporta a otro plano astral porque nunca están. Sí, entonces ahí hay un problema que empieza desde la cabeza. Uh-huh. O sea, sí, como dijo Sage. Sí. Él tiene problemas de encefalitis. Pero es más común, y por desgracia lo tenemos que padecer todos, que muchas veces, si los mandos adolecen, los empleados pues son un reflejo de esos mandos carentes. Sí, pues sí. Y bueno, esto nos da pie para que empecemos a hablar de una vez por todas, señor Canet,
Estamos envueltos ahorita, bombardeados absolutamente por dos circunstancias, una local y otra mundial, ¿verdad? Una cosa que es las elecciones que se presentan en México dentro de 8 días, y otra cosa es el Mundial de Fútbol, en la cual, paradójicamente, a México le está yendo muy bien. Sí, creo que ahorita el mando de la dirección técnica a cargo de este tan criticado personaje que es Osorio, pues sí dio resultados. Algo muy interesante que pasó en el último partido, que creo que es, vale la pena resaltarlo aquí, es que los muchachos en el desempeño que habían demostrado contra Alemania, pues siento que se confiaron un poco, porque el desempeño que tuvieron ahorita contra Corea fue similar al que habíamos visto de la selección en otros mundiales, y terminando en estas entrevistas que le hacen a los jugadores y al director técnico, mientras los jugadores hablaban de haber dado un gran partido, a Osorio se le vio frustrado. O sea, yo vi un entrenador molesto que iba a mencionar algo sobre cuánto del tiempo efectivo de juego le había parecido óptimo, pero se contuvo. Sin embargo, sí dejó en el medio en el que yo estaba viendo un comentario que fue que el acuerdo al que había llegado con los muchachos, que cuando estuvieran ya en los últimos minutos, si iban ganando, iban a presionar, no iban a cejar. Y lo que hizo la selección mexicana en ese momento fue jugar a agotar el reloj. Entonces, ese cambio de visión creo que va a traer consecuencias para el siguiente partido. Me imagino que los muchachos no van a reaccionar bien al reclamo de la autoridad que les exige poder hacer mejor las cosas, porque lo hemos visto en otros mundiales, que así, que los chicos hacen como una pequeña complicidad entre ellos porque son los que están en la cancha y desconocen la autoridad del director técnico. Espero morderme la lengua, pero eso refleja muy bien la forma en la que operamos como país, y lo que estaba diciendo usted ahorita en referencia al hotel, que esas carencias de profesionalización se deben a nuestra falta de autocontrol emocional o de autoconocimiento. Somos complacientes, nos dejamos que el éxito se nos vaya a la cabeza porque no estamos acostumbrados a él y queremos evitar a toda costa la frustración. El asunto también, señor Caneca, es que el fútbol se presta mucho para la interpretación subjetiva del asunto. Y por un lado, cuando ganan, decimos ganamos, y por un lado, cuando pierden, decimos perdieron. Y el entrenador recibe también críticas por algún empate o algún partido perdido, y todos se le echan encima en cuanto al funcionamiento táctico y técnico del equipo, en cuanto al nivel de entrenamiento que reciben, y es víctima del vituperio público, pero apenas gana un partido, se vuelve un dios de la noche a la mañana. Sí. Y como podemos decir que es un sesgo cognitivo, se reproduce cada vez que se estrena un director técnico de la selección o que se juega un torneo importante como es el Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, ahí hay una teoría interesante sobre la responsabilidad de las autoridades. Teddy Roosevelt en Estados Unidos tenía en su escritorio, que creo que después quedó para varios presidentes, una placa de estas que ponían antes grabadas en los escritorios, como no eran trípticos, pero usted sabe cuáles mencionan, ¿no? Donde le venía el nombre de la persona y el puesto. Exactamente. Uh-huh. Y decía, la estafeta termina aquí. Entonces, de lo que yo he visto de las figuras de autoridad más efectivas, es que entienden que son la cara pública o los representantes del éxito o el fracaso de la empresa, del equipo, del gobierno, y muchas veces pasa en esas estructuras lo que le pasó a usted con el gerente, que prefiere esconderse o prefiere escudarse en el desempeño del equipo. Y en este caso veo en la subjetividad de mi interpretación que sí, este director técnico tiene un método ligeramente distinto al de directores técnicos previos
No sé de la trayectoria de Osorio, ahí sí soy muy ignorante, no sé si él fue jugador antes, no sé si usted sepa, La verdad desconozco el asunto. pero de los otros directores técnicos que hemos tenido, excepto por Manuel Lapuente, pues han sido todos jugadores que han estado en la cancha. Entonces, a lo mejor la forma de comunicar ahí varía. Todas estas son especulaciones porque yo, de todas las personas que existen en la faz de la Tierra, creo que aquí sí estoy hablando desde la ignorancia porque no conozco nada de fútbol. No es algo que me haya... Yo dejé de conocer de fútbol en 1962 y me declaro neófito en el asunto. A lo que voy es lo siguiente, señor, y creo que podríamos hacer una vinculación o hay un paralelismo importante aquí. El asunto es el pueblo mexicano, para hablar nada más de nosotros, endiosa a un personaje cuando le va bien y lo maltrata o lo denigra o lo juzga y lo fusila en un muy poco tiempo. Sí. Podría pasar también con Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones. A todas luces creo que no hay más que él sea el próximo presidente. Y yo todavía soy escéptico, Uh-huh. Porque veo la narrativa de el voto silente, o más bien de aquellos que han guardado silencio en las encuestas por no quemarse, Ajá. que he estado escuchando de varios politólogos, entre ellos Rubio ya lo había dicho hace un rato, y me imagino que si hay un cambio de tendencias, esa será la excusa, porque el status quo de nuestro país pues nunca cambia tan radicalmente. Sin embargo, también veo con otros ojos críticos que los acuerdos que ha estado haciendo López Obrador pues le pueden asegurar, ahora sí, después de 18 años de estarlo buscando, la presidencia de la República, porque está pactando con muchas personas que habían establecido el status quo. Entonces, no le puedo dar un diagnóstico con exactitud. Mi estimación es que esto que usted menciona tiene mucho sentido. En el momento en el que los universos idealísticos y utópicos que la gente se ha creado en la cabeza no sean tales bajo el gobierno de López Obrador, va a haber una decepción muy grande, sobre todo porque es la última opción de alternancia que existe en nuestra historia política. ¿Cómo genera un tipo que tal vez no tenga las cualidades que se le atribuyen? ¿Cómo genera un magnetismo con la gente tan avasallador? ¿Y cómo es que el poco razonamiento de la gente trata de sesgarle, bueno, pues las cualidades y los defectos y lo presenta como una persona casi divina? Y hablo también acerca del fútbol, ¿no? El equipo mexicano gana un partido y oyes a los gritones de Televisa, los comentaristas de las cadenas, empezando por ellos, que los elevan a niveles realmente... Y entiendo la cosa mercadológica del asunto, ¿eh? Exacto, eso iba a ir yo también. Pero también entiendo que hay un deseo subconsciente o inconsciente de que ahora sí, por hoy, ¿no?, el equipo mexicano sea el campeón del mundo. Y poquito antes de terminar el primer partido de la selección, Luis García y Martinoli, que podrían ser unos comentaristas muy duchos al respecto y que tienen acaparado el rating, casi los colocan a niveles de campeones, cuando pues escasamente han jugado un par de partidos en el Mundial, ¿no? Claro, el partido de Alemania dio una gran sorpresa por la forma en la que jugaron, cosa que había sido excepcional para el patrón de juego que había tenido esta propia selección y selecciones anteriores, y eso ayuda a que el sesgo cognitivo se arme. Igual pasa con la deificación de López Obrador de muchas personas, porque en la situación o en la conformación social de México, yo veo que hay una cultura de ser perdedores, está introyectada en nuestra mentalidad. Chava Flores lo decía muy bien en su canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, ¿no?
nos planteaba que somos soñadores eternos porque esperamos que las cosas se hagan solas, porque no sabemos cómo trabajar hacia que las cosas funcionen. Creo que eso, la metáfora que nos permite la anécdota que usted nos contó al principio del podcast, va muy entrelazada con toda la evaluación que podamos hacer en estos dos fenómenos, porque el pensamiento latino, pero el pensamiento mexicano en específico, es que las cosas funcionan porque van a funcionar. No hay una visión aristotélica de las cosas, de entender cómo están conformadas, de hacer el listado de lo que implica una teoría, una forma de pensar, una sistematización de algo. Eso que dicen de repente que la Ciudad de México funciona por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe, pues es cierto, así es como procedemos muchas veces, nos lanzamos como el borras esperando que las cosas se den porque tenemos una idea en la cabeza de cómo podrían funcionar. En el caso de la política y de las tendencias ahorita a favor de Andrés Manuel López Obrador, yo viví en carne propia en 2006 los mítines que había previos a la elección y posteriores a la elección, y cómo la gente entraba en estos sesgos cognitivos para decir: lo que usted diga, señor, nosotros lo hacemos, ¿no? Había un poder muy grande en la figura de autoridad, porque es esta visión paternalista derivada de una gran carencia educativa. Uh-huh. He llegado a una conclusión interesante en estos días a raíz de leer Psicología de Masas del Fascismo de Wilhelm Reich, uh-huh, que era un psicólogo post Segunda Guerra Mundial. Todo esto derivado de querer yo entender por qué la gente gusta de comparar a los personajes políticos con los que discrepa directamente con Hitler, y de cómo esta conducta radical nos va a llevar a generar al próximo Hitler, porque nos va a hacer inertes al comparativo, ya insensibles a esa demonización, y entonces eso es lo que propicia que se generen monstruos sociales que lleguen a satisfacer las necesidades del colectivo. Todavía no estamos en ese punto, ahorita estamos en otro punto todavía manejable, que es la idealización y la decepción que eso conlleva cuando el jerarca llega a ser falible. Entonces, con el fenómeno de López Obrador, y lo que decía es que llegará un punto en el que nos demos cuenta de su ineficiencia, de que es inefectivo en cumplir las políticas públicas que tiene, porque necesita de un capital social con el que no cuenta. Hay un rezago muy grande en el pueblo mexicano, y como no hay un proyecto específico de nación al cual nos pueda llevar idealizándolo, o sea, decir, esta generación está un poquito perdida, pero a lo mejor los niños que salgan en estos 6 años que vamos a empezar a impulsar son nuestro futuro, y la retórica de varios años antes que funcionaba para tener un proyecto de nación colectivo. El no tener eso va a llevar a una decepción muy grande y a cambios específicos. Entonces, lo que decía Wilhelm Reich es que hay dos tipos de visión sobre cómo se erige el fascismo o cómo la gente se vuelve manipulable. Si hablamos de la clase baja apela a la manipulación emocional de un futuro mejor, de que las condiciones económicas que los han mantenido en el rezago, las condiciones educativas cambiarán a raíz de la elección de un prócer específico. De la clase media viene el contraste interesante, que la clase media aboga por las leyes, el cumplimiento de las mismas, una figura de autoridad con mano dura, y entonces si existe en la balanza política una inclinación más radical de las dos teorías, esta ya es especulación y reflexión mía, si la clase obrera es la que toma control, podemos ir hacia un régimen totalitario socialista como lo que tiene Venezuela. Si es la clase media la que toma control, podríamos llegar a un régimen autoritario de derecha, que es el nazismo o el fascismo italiano o el franquismo español. Ambos extremos
son igualmente tóxicos porque ya establecieron una diferenciación social muy fuerte entre clases. Y creo que ahorita lo que tendríamos que hacer, los que apoyamos a López Obrador y los escépticos, es tratar de unificar nuevamente esa brecha social durante su gobierno para que no se polaricen las cosas, trabajar en función de la cohesión social. Y hay un elemento que habría que resaltar, es emplear hasta donde sea posible, ¿verdad? El razonamiento. Claro. Es que hay mucha gente que sigue a este hombre que no le pone el tiempo necesario para primero evaluar sus propuestas o hacer una investigación aunque sea superficial, acerca del individuo que quiere ocupar un cargo público y que está peleando por que nosotros votemos por él, ¿no? El asunto es, en algunos casos, de una ceguera política espantosa, pero al mismo tiempo de una gran polarización de la sociedad. No sé qué tan real sea esto, en el sentido de que en las redes sociales, pues la situación está muy polarizada, ¿no? Pero yo veo a la gente en la calle y la verdad no veo o no percibo ese tipo de polarización tan caótica a la que nos enfrenta, por ejemplo, el Facebook. Sí, bueno, las redes sociales son un terrible elemento de comunicación porque despersonalizan las cosas. Entonces, al evitar una interacción mínima como esta que estamos teniendo usted y yo, sonora, donde podemos escuchar nuestras emociones, el leer el texto de otra persona, que es algo frío, que muchas veces está mal escrito o no está expresado con claridad y cada quien discierne lo que su sesgo cognitivo lo lleva a entender, ayuda a que se crispen los ánimos y que sean una manifestación del sentir real de la gente, pero que puede ser mitigado con una interacción cara a cara. Hay un estudio que se hizo, y no recuerdo, lo estoy diciendo así a abuelo de pájaro, ¿verdad? Sí. Y que se hizo acerca de qué importante es la comunicación visual o el lenguaje corporal en la comunicación humana. Y esto viene a cuenta porque cuando leemos algo en el Facebook no sabemos con qué intención real se está escribiendo y queda a una interpretación personal y muchas veces errónea de lo que se escribe. Y este estudio hablaba sobre todo del efecto que produce en otra persona al verlo cara a cara, lo que dice y los símbolos no verbales como gestos o actitud o posición del cuerpo, etcétera, ¿no? Que son una especie como de lenguaje no escrito que enfatiza o afirma lo que se está diciendo. Cuando en el proceso de escribir nos enfrentamos, por ejemplo, usted y yo que somos escritores, a esto, vemos que la gente que lee nuestros textos los interpreta de una forma en la que nosotros no lo escribimos. Y podría ser debido a esta mala comunicación solo escrita de lo que se trata de transmitir. Bueno, es que hay también una carencia en cuanto a lectura de comprensión. Pocas personas pueden seguir el proceso cognitivo del escritor mientras leen. A muchas personas, nos pasa a todos, la lectura estimula la imaginación y eso nos desvía de lo que está escrito para lo que nosotros entendemos o imaginamos derivado de esa lectura. Los mejores actores obviamente son los mejores lectores, eso lo sabemos usted y yo, como habiendo estado en los dos terrenos, entre mejor se lea, mejor se pueden transmitir las emociones porque se comprende el propósito del escritor. En el caso de Facebook, es una pequeña caja de polarización, voy a usar ese término para tratar de resumir el concepto, porque es más complejo, pero nos vuelve adictos a la dopamina a raíz de las interacciones que obtenemos con los likes. Los likes nos obligan a continuar con la búsqueda de aprobación a raíz de la dinámica que establecemos. Yo lo noto mucho en mi propio proceso, soy más crítico de lo que pongo en redes sociales y trato de ser lo más incisivo y preciso cuando pongo algo que contrasta la postura colectiva,
porque veo que de repente la histeria colectiva nos lleva a fenómenos de demonización que no necesariamente son incorrectos en intención, pero que sí son incorrectos en la forma en la que se recopila la información para tener ese respaldo. Voy a un ejemplo concreto, que es todo esto que está pasando en Estados Unidos sobre las políticas migratorias de Trump. Nos hemos polarizado como mexicanos en una visión un poquito hipócrita, porque mientras están aquí esas personas que se van de migrantes, los tratamos con la punta del pie, y una vez que cruzan la frontera y los tratan con la punta del pie allá, sí nos preocupamos, ¿no? Esa es una de las cosas de ironía que me parece. Bueno, el aborto o estos amigos pro vida también tienen una cosa así. O sea, se preocupan por el feto, pero después de que nace el feto, pues no, nadie se preocupa por él, y menos ellos. Claro, y son a raíz de sesgos cognitivos, opiniones arraigadas que no explican el fundamento del debate ético, que en ambos casos tendríamos que tener debates éticos específicos, pero se evitan porque van hacia lo pasional, y lo pasional tiene mayor viralidad en las redes sociales. Algún día deberíamos de hacer un podcast sobre esto del aborto. Sí, sería muy interesante porque creo que es un tema que ya llegó a conclusiones sociales sí, muy definidas, ¿no? Muy definidas, sí. El aborto se va a legalizar en lo que resta de este siglo en todo el mundo. Ahora lo importante es que podamos analizar clínicamente qué efectos tiene eso sobre la Constitución. Pero, carajo, se mete la pinche religión y le da el traste a una discusión racional sobre el tema. Claro, es que si más religiosos tuvieran las posturas de este que cito en todos los podcasts recientes, que es Jordan Peterson, donde el meollo del análisis que él profiere y que muchos conservadores racionales no ortodoxos religiosos tienen, es sobre la vida en términos de la constitución social, más allá de estos cánones moralinos de cómo Dios va a opinar sobre nuestras decisiones sobre la vida o no. Creo que hay un debate interesante a tener sobre los cambios en la libertad sexual que nosotros estamos viviendo, porque venimos de una época muy cómoda, que es donde toda la sexualidad estaba definida por restricciones. Y digo cómoda porque esas restricciones habían sido sofisticaciones de reglas que le habían tomado a la humanidad más de 6,000 años ir estableciendo, porque la constitución social pues es mucho más compleja. En nuestros más primarios inicios, obviamente cuando nos volvimos hedonistas sin un dominio de nuestra capacidad cognitiva, le apuesto a que las orgías y las masturbaciones y el tener sexo entre todos era algo común que llevaba a la violencia, que llevaba a muchos problemas sociales que ahorita, por las herramientas que tenemos, podemos abordar de otra manera, pero que si no somos responsables vamos a tener que enfrentar nuevamente. Es decir, hombres y mujeres tenemos que hacernos mucho más responsables, sobre todo en mi generación y las que vienen, de estas interacciones, porque hay una desvinculación ahora. A mi generación le toca vivir estas situaciones de celibato más cotidiano del que yo hubiera pensado que existía, pero hombres y mujeres que no quieren compromiso o que no quieren establecer de relaciones íntimas o de relaciones meramente sexuales displicentes, pero hay una distancia por falta de manejo de las emociones. También tenemos que enfrentar todas estas consecuencias que va a traer, al igual que las consecuencias de la píldora y la libertad sexual de los 60s, que no podemos prever, y muchas veces por mantenernos en estos sesgos ideológicos derivados de las posiciones políticas, afrontamos esas consecuencias mucho después porque nunca tocamos las partes del tema que requieren un análisis más profundo. Demonizamos a la persona que dice, estoy de acuerdo con tu postura, pero en el momento en el que se escucha el pero ya es claro, porque eres un retrógrado, eres esto, no, espérenme, creo que existen posibilidades de pero que no son similares a las que los religiosos tienen, pero por desgracia el que ellos estén también incluidos en el debate hace que cualquier objeción no tenga validez. Por un lado tenemos una
campaña política que está llegando a su fin, en donde la ciudadanía se ha visto expuesta, ¿verdad?, de una manera hasta criminal por parte de estos candidatos que gastan el dinero a borbotones tratando de conseguir adeptos o votos. Por otro lado, la cuestión del Mundial de Fútbol, que también nos enfrenta a una manipulación de masas, pues yo creo que mejor planteada. Y luego, esta sociedad que, como usted lo describe en su última intervención, señor Canek, es un poquito como retrógrada, un poquito como de superderecha, un poquito como no dispuesta a un cambio en esos sentidos como religiosos. Y en ese caldo de cultivo, pues se generan personajes que se aprovechan de eso hábilmente para su propio beneficio. Sí. Mire, no sé si de López Obrador yo le voy a decir cuál es mi preocupación más grande. No es que él sea un manipulador consciente, yo no lo estimo de esa manera. Yo creo que sus convicciones sí existen y es un idealista, y ahí es donde veo el riesgo más grande. Su idealismo es de tener una trascendencia histórica, de ser como aquellos personajes que él cita, un Morelos, un Juárez. Conoce la historia de México dentro de los sesgos que su propia ideología le ha hecho abordar estos personajes, porque pese a que Morelos tiene mayor integridad que Juárez, Juárez tiene grandísimos defectos. Juárez era un presidente terriblemente clasista, entonces yo no me compararía con Juárez, y además fue el que estableció los tratados de Maclean Ocampo, que han sido un detrimento de progreso generalizado para nuestro país durante muchos años. Pero el Peje, al tener esta megalomanía, creo que puede tomar decisiones interesantes y decisiones devastadoras. Más que ser un manipulador y al ser un idealista, hay grandes riesgos en los cambios sociales que va a querer hacer, teniendo una visión romántica de lo que es México, que no aborda el meollo de los problemas que tenemos todavía hoy en día, que son problemas de distinción de clase social, más que raciales. Y no voy con esto a una teoría económica marxista, sino que el sistema de la colonia, con los complejos que eso conlleva, todavía tiene mucho juego en nuestra sociedad. Siento que muchas de las objeciones que tienen algunas personas sobre él tienen raíz en el rechazo a su forma de ser, porque no comparten un mismo universo. Recordemos que él viene de Tabasco, de un sistema de carencias educativas. Su forma de estructurar no es la que los capitalinos tuvimos a bien tener a raíz de un sistema de educación más sofisticado en nuestra capital que en Tabasco, y todas esas deficiencias juegan un papel importante hacia la aversión a su persona. Creo que todos estos temas son muy complejos, no se van a poder solucionar en 6 años. La distinción de clases sociales nos hace vivir realidades muy diferentes, incluso de colonia a colonia. México está dividido en unos estratos, desde la más rancia nata cochambrosa hasta la más exquisita y firulística licuado de caviar beluga. Sí, México es un montón, lo que quiero decir es México es un montón de Méxicos, ¿no? Sí. La misma lectura que usted tiene de México la puede no tener yo o a alguien más, y así en conjunto muchos sectores de la población ven un México completamente diferente al que uno percibe. Esto genera, pues obviamente, un descontrol hasta filosófico de la República, ¿no? Sí, porque las realidades de nuestros... le voy a poner un contraste. Los que viven en Huixquilucan, en Interlomas,
que han detentado muchos privilegios económicos de su vida, han tenido las educaciones bilingües o trilingües más complejas en los sistemas educativos más vanguardistas, mientras la gente de Chiapas no ha tenido ni siquiera un acercamiento a una escuela con 4 paredes, ¿no? Tenemos un sistema educativo que no se ha preocupado por garantizar los edificios educativos, ya ni siquiera hablemos de la calidad educativa. Y eso por problemas de muchas índoles, porque ni siquiera los que han detentado el cargo de secretarios de cultura han estado a un nivel internacional para homogeneizar la educación nacional y cambiarla de lo memorístico a la educación del pensamiento crítico. Pero peor tantito es que la forma en la que constituimos nuestros círculos cercanos también es muy distinta. Los valores morales son muy variados, tienen diferentes componentes. Entonces, algo que sí le veo positivo a esta propuesta tan contradictoria y tan ridículamente volada que tiene López Obrador es que está tratando, al unir a tantas personas disímbolas, de establecer una unión derivada de un nacionalismo que no le veo tintes específicos de proyecto. Eso también me preocupa, pero lo que sí le veo positivo es que piensa reestructurar el priismo arcaico postrevolucionario que trató de unir todos esos Méxicos en una sola perspectiva. El problema es que no es la persona idónea para hacerlo porque no sabe comunicar. ¿Y cómo le hacemos en ese sentido con el personaje aquí en México? ¿Y cómo es un reflejo de lo que pasa actualmente, no sé si curiosamente con un fin restablecido, en Latinoamérica? Vemos este tipo de personajes populistas, ramplones, algunos sin la más mínima educación, que acceden a este tipo de poder. De repente el poder político se vio atacado y conquistado por un cierto sector de ignorancia. Sí, porque también nos tenemos que enfrentar a otro problema más grande. Somos los beneficiarios de la ilustración. O sea, los sistemas educativos existen, capacitan personas, les dan diplomas, pero un doctorado no le quita a uno lo pendejo. Exacto. Ni la fama da inteligencia política. Exacto. Entonces, cuando llegamos a esos puntos de diagnosticar con absoluta certeza que una metodología es la correcta, vienen grandes consecuencias a futuro que no podemos prever. Este proyecto neoliberal, ahora sí hablándolo en términos clásicos de lo que es el neoliberalismo, iniciado en Irlanda y después propagado en el mundo por personajes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, tenía una visión de economía global que a corto plazo, claro que benefició a un cúmulo de países que estaban en niveles de desarrollo muchos más altos que otros. El tercer mundo y el mundo intermedio, que ni siquiera se llama segundo mundo, que ahorita es país en vías de desarrollo al que nosotros pertenecemos, les ayudó a establecer... O somos países con capacidades diferentes. Exactamente, somos países con capacidades diferentes. Pero este proyecto ya caducó. Un personaje como Trump, un empresario beneficiado por este modelo sociopolítico, ahorita dice, híjole, ¿sabes qué? Estoy notando que ya me está saliendo más caro trabajar con extranjeros porque esos países en vías de desarrollo pues ya no están en las condiciones tan precarias que estaban antes. Se los sigue cargando la fregada, pero ya están un poquito mejor y eso ya no me funciona porque empiezan a tener demandas mayores. Y si sus gobiernos permiten la alternancia política hacia tendencias de izquierda, entonces los sindicatos y los grupos laboristas me obligan a tener sueldos más altos y ya no me son... O de plano se enfrentan a la nacionalización o expropiación como en el caso de Venezuela. Exacto. Entonces, en este juego perverso en el que nos mantienen con un lavado de coco, que si es izquierda o si es derecha, los intereses económicos juegan al libre mercado
No quiero decir con esto que el capitalismo sea terrible, porque tampoco soy un socialista. Ujú. Ninguno de los sistemas de organización sociopolítica o socioeconómica me convencen. Tampoco sé con qué sustituirlos, pero nos mantienen en este juego de polarización, de ponerse la camiseta de un partido político igual que uno se pone la camiseta de un equipo de fútbol y jugar esta guerrita cuando los que nos gobiernan en realidad lo que cubren es que no tienen ni la más remota idea de cómo cambiar el modelo que ahorita está establecido. Lo han sofisticado. Entonces, pensar en cambiarlo es imposible porque ya habemos 7.000 millones de personas en el planeta que de alguna manera estamos dependiendo que ese sistema se mantenga y siga funcionando aunque tenga errores, pero no es el óptimo. Y Bueno, pensar ningún tipo de... Por ahí decía, hoy me dijo Héctor Valdés una frase que me gustó, que el Mastuerzo le dijo en una sesión de grabación, Dios no existe, pero ay, cómo estorba. pues sí. Ajá. Y algunos políticos, aunque sí existen, también estorban mucho. Es que la anarquía tampoco es un sistema funcional porque nuestros caprichos, el que seamos profundamente hedonistas y el que nos hayamos educado a eso, ahí del capítulo pasado, fíjese que no resalté algo que sí me parece valioso de la Biblia, o bueno, derivado de la Biblia que no existe en el texto, pero que vino después de esta metáfora de los 7 pecados capitales. Sí. Como yo lo entiendo, tiene otra funcionalidad metafórica. Los 7 pecados capitales nos hablan de 7 posturas hedonistas que hoy en día nos están haciendo víctimas de nuestros propios defectos. O sea, sí existe, por ponerle los ejemplos, o sea, si hablamos de la gula, satisfacemos ahorita ese hedonismo en una manera tan enfermiza que creamos Uber Eats. Ya ni siquiera me molesto por establecer contacto humano de quien me prepara el alimento, sino ya nada más necesito apretar un botón de acuerdo a mi antojo y puedo pedir las veces que yo quiera de ese lugar mientras tenga el suficiente dinero para pagarlo y quedarme en la comodidad del sillón de mi casa sacándome la pelusa del ombligo y tragando lo que yo quiera. Que, bueno, la combinación no es muy atractiva, que digamos. Oiga, vamos a saludar a la gente que nos está oyendo, ¿le parece? Sí. Bueno, Nox dice un saludo, esperando desde las 8. Sí, te lo agradezco mucho, mi estimado Nox, Ox. Pero es que estábamos a punto de no hacer la fosa porque yo no sabía a qué hora se me iba a bajar el efecto del tequila. Ricardo de la Peña, como siempre, mi estimado primo, muy buenas noches. Germán Santelices, un saludo. Marco Vázquez dice hola a todos, un saludo. Ox dice, para los pro vida el aborto es inmoral, la pena de muerte es inmoral, la eutanasia es inmoral. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, la religión o la Biblia. Pelean por la vida, pero no por ayudarlos a vivir. Es lo que dice mi estimado Ox. Sí, lo que dicen muchos liberales es que una vez que nace el feto, si resulta gay, ahí lo va a castigar Dios y que se rasque con sus propias uñas y si se muere, pues es muy su pedo. Pero antes hay que proteger esa vida con uñas y dientes. Son ridiculeces. Yo creo que hay otros temas que hablar. Creo que hay uno muy importante que tiene que surgir justo después de la legalización en el mundo, que es cómo afecta el aborto a una mujer emocionalmente. Porque de las amigas con las que yo he hablado, de familiares, gente muy cercana, todas me dicen de la experiencia tan desgarradora que es tener un aborto y cómo eso es importante para nuestra constitución social en tanto a la responsabilidad sexual. ¿Cómo podemos evitar tener que llegar a esos extremos cuando el sexo fue voluntario? Porque creo que en los casos de una violación o donde se pone en peligro la vida de la madre, pues digo, hay prioridades que pueden ayudar a que esa
crisis emocional posterior pues tenga un proceso un poquito más rápido de desprendimiento emocional. Pero antes, para las personas que lo hacen por una necesidad económica, necesidad social, pues sí hay que buscar que esas consecuencias no existan o que el aborto sea un último recurso. Creo que en esos casos podemos hablar de cuestiones éticas y morales desde otro punto de vista que no esté ensuciado por estas estupideces religiosas, porque Dios no se va a enojar. A Dios, si algo podemos decir, si es que existiera, es que le valemos madres por completo. Sí. Somos su show perverso. A lo mejor somos el infierno de otros tipos. Juan Carlos dice, estoy leyendo los mensajes que nos dejan amablemente en iVoox, en iVoox. Gracias, muchas gracias, dice Juan Carlos. Desde Colton, California, vivo rodeado de iglesias, hay 9 en mi cuadra. Son ustedes una bocanada de aire fresco en este mar podrido de religión y estupidez. Y luego Rafa Cuen dice, creo que el valor de la Biblia se encuentra contrastándola con las filosofías que sustituyeron. Por ejemplo, la teoría de las posesiones como origen de las enfermedades sustituyó a la teoría de las maldiciones divinas. Esto mejor porque significa que el individuo no necesariamente ofendió a Dios, sino que es un factor externo. Esto es el origen de su malestar. Poner la otra mejilla solo es valioso cuando se contrasta con el ojo por ojo y diente por diente. Además hay que ignorar las partes que se contradicen. Germán Centelices en el chat dice, si una parte de tus impuestos fueran ocupados por el Estado para evitar los abortos en base a la entrega de ayuda económica y de una canasta básica a mujeres con bajos ingresos económicos en vez de ser usados para los abortos libres y gratuitos, ¿aceptarías ese uso de tus impuestos? Como defensor de todo tipo de vida humana útil y consciente, yo con gusto aceptaría esa destinación de mis impuestos, pues de eso se trata en sustancialidad el ser socialista y provida. La verdad, mi estimado Germán, lo hablamos yo creo que tu ejemplo serviría si viviéramos en un sitio ideal donde la gente se embaraza y decide abortar con escasos recursos. Pero cuando se trata de una violación, de un crimen en el cual la mujer o la niña también en su inconsciente de lo que está haciendo se embaraza, también es otro punto de vista que no se toma en cuenta cuando se realizan ese tipo de leyes. No nada más se habla a la que voluntariamente se embaraza y que decide abortar, pero estas cosas como criminales acerca del aborto, que son millones en el año, y de todos modos, señor Canega, amigos, el aborto se sigue practicando y se va a seguir practicando. El hecho de que se legalice no significa que se vaya a disminuir, ¿no? Sino que únicamente se despenaliza. Y bueno, se puede supervisar, o sea, si ya es legal, entonces los órganos de salud del gobierno pues tienen una obligación de dar la supervisión adecuada y la atención adecuada, que ya no tiene que ser clandestina y que eso trae muchos riesgos para la salud. Yo iría en dado caso a hablar de otra cuestión también de carácter moral que es importante, que es la calidad de vida posterior al nacimiento de ese individuo que se está formando. Si nuestro valor de la vida es tal, pues tendríamos que buscar que las condiciones a las que venga este mundo sean óptimas, que las personas le puedan, que van a ser sus padres, le puedan dar la mejor calidad de vida en tanto a salud, educación, bienestar emocional. O sea, tendríamos que buscar que los individuos que van a conformar nuestra sociedad vengan en las mejores condiciones para que sean los mejores individuos. Cuando no se puede garantizar eso, pues creo que hay una decisión moral importante que tiene carácter de mayor peso que el religioso, que es si una pareja dice no le podemos dar las condiciones de vida a ese bebé que se está gestando, pues también creo que hay una cierta validez en que esa vida no se dé. Claro, o cuando viene con un tipo de... Es que ahora con los avances en genética y en medicina intrauterina, pues se puede definir mucho de la vida futura de un feto a través de estudios genéticos. Y cuando estos estudios genéticos
son contrarios al buen desarrollo del feto, inclusive del buen desarrollo físico o mental del individuo, pues uno podría tomar la decisión de no traerlo o a interrumpir el proceso de gestación. Claro, y ahí tendría un componente de valor moral importante tanto para la calidad de vida de quien va a tener que enfrentar su existencia con esas condiciones, como lo que repercute en la vida de las personas que lo tendrían que cuidar, que Sí, muchas claro, porque ya estamos hasta el gorro de las madres luchonas, padre y madre, ¿no? sí, y que eso deriva de esto que yo decía de la libertad sexual, que nos ha hecho más irresponsables que cuando no se hablaba del sexo. Porque ahora creo que la ruptura de una estructura familiar, no desde el punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de tener dos adultos que proveen económicamente y que pueden dar dos perspectivas distintas de cómo se aborda la vida en este planeta, cuando a una madre le cae ese peso encima porque el padre no se hizo responsable, pues ya entra ese individuo con un hándicap, porque Sí, de alguna manera le están demostrando que parte de su creación pues no lo quiso o no lo valora en este planeta, y eso ya afecta el desarrollo emocional del individuo. Les hacemos la invitación a todos los que les interese este tema a que nos dejen su opinión en la página de Facebook que nosotros ya organizamos de la Fosa Escéptica. Si nos gustan como la Fosa Escéptica, les aseguro que nos van a encontrar. Y déjenos ahí su mensaje, su comentario, sus preguntas, sus inquietudes. Y hagamos de ese foro una especie de un foro como podría ser un debate de intercambio de ideas, todo, digo, es que, mire, en México no estamos acostumbrados a discutir y la gente malentiende el significado de una discusión. Discutir es, sí, claro, defender hasta las últimas instancias el pensamiento o las ideas de uno, pero también modificarlas si encuentra uno que son erróneas. Y sin insultos, con mucho respeto, podemos discutir en ese foro de la Fosa Escéptica pues cualquier tema que tengan a bien ustedes proponer. Claro, creo que sería un podcast interesante hablar sobre el aborto, incluso hablar sobre la homosexualidad, presentando las posturas de personas como Juan Dabdub, que es el presidente de el Frente por la Familia, o no me acuerdo cómo se llama la organización en ese momento, porque lo he visto en varios programas de las dos televisoras, tanto de Azteca como de Televisa, y creo que el nivel de las personas que debaten sus argumentos siempre es muy bajo y le dan mayor peso a este personaje del que realmente debería tener. Creo que sería importante que nosotros que nos pues hemos caracterizado por este discurso que usted bien señala con mayores datos, o que tratemos de abordar desde un escepticismo sano y desde una epistemología con cualidades holísticas, temas como este para ayudar a dar mejores argumentos. Creo que personajes como él merecen ser confrontados para que lleguemos a una mejor conformación social, no solo más tolerante, sino mejor razonada. Sí, así es. Y creo que con esto podemos hacerle un cierre al podcast del día de hoy, señor Canek. Sí, que es muy interesante, para no haberlo planeado, que espero que a nuestra audiencia pues, sí, como interesante. Como que rebotó de aquí para allá y acabó centrándose como buen balón de fútbol. Se lo debemos a Osorio. Vamos a ponerle a San Osorio. Está bueno. Y bueno, agradecerle a todos nuestros amigos y quisiera tomarme un minuto para agradecerle a nuestros patrocinadores que en Patreon están haciendo ellos un esfuerzo muy grande por proveernos de una cantidad económica al mes para que este podcast siga funcionando como hasta ahora lo ha hecho. A todos nuestros amigos que se quieran integrar a estos patrocinadores en Patreon, así se escribe patreon.com, buscan la Fosa Escéptica y es lo que a su criterio puedan ¿cómo se llama? Contribuir. Uh-huh. No hay cantidades fijas, pero sí necesarias. Y les agradezco mucho a los que hasta este momento han tenido
¿cómo se llama? La posibilidad. La posibilidad de patrocinarnos y el interés porque este podcast siga funcionando. Pues ahí está la invitación hecha. También que se metan a nuestra página de la Fosa Escéptica a dejar sus comentarios. Y un saludo a nuestro podcast hermano, a Teorizar, que ha sufrido algunos cambios en el line-up original, pero que sigue funcionando y está muy interesante. Hay otro podcast que estoy oyendo también muy interesante y hay que recomendarlos, como ellos recomiendan también el de nosotros, que se llama The Dogma Debate. The Dogma Debate y bueno, pues también The Atheist Experience. Esos son los podcasts que estoy oyendo hasta el momento, muy recomendables por sobre todo estos tres. Y bueno, ellos también han hecho lo posible, sobre todo a Teorizar, por darnos una publicidad que creemos que podría ser interesante en la mutua ayuda de la propagación de las ideas. Entonces, pues bajo estas circunstancias, pues creo que esto es todo por el día de hoy, señor don Fernando Canek. Pues sí, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Espero que les haya gustado este podcast. Déjenos sus comentarios. Si tienen inquietudes, si quieren algunos temas específicos que toquemos el próximo podcast, háganoslo saber en nuestra página de Facebook. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros esta noche. Y fíjense que esta página de Facebook de la Fosa Escéptica, sin ningún tipo de promoción, nada más con lo que decimos aquí, de que la promuevan y la compartan, ya está alcanzando unos números interesantes, bajos, por supuesto, porque es una página nueva, pero constante en crecimiento. Sí, orgánicos y participativos, que eso es lo que quieren. Eso es el asunto, no somos bots y peje zombies. Porque andar pagando para que la gente le dé like a uno y luego no lo escuche es terrible. Sí, claro. Entonces, si nosotros vivimos de la estadística, señor Canek. Pues sí, necesitamos saber que esto está siendo efectivo y gracias a sus comentarios en Spreaker, en iVoox y en Facebook nos damos cuenta que estamos en iTunes, ya vamos a estar en Spotify y en las plataformas de costumbre que son Spreaker, iVoox, pero ya está en iTunes y ya tenemos todos los audios en la página de la Fosa Escéptica del lado izquierdo. Van a encontrar una pestañita que dice podcast, ahí le pican y está en todos los desde la prueba de audio que hicimos, ¿se acuerda? Sí, que ya hace un ratote, porque ya 42 programas por fortuna. Afortunadamente tengo el privilegio de platicar con usted en 42 horas. Efectivamente, señor mío, yo esperemos también. Sean muchas más. Lo serán y seguiremos disfrutando estas tertulias maravillosas. Yo le agradezco el esfuerzo que usted hace por este podcast. Ahí viene el cebollazo público, pero sí, el señor Villalpando le da vida a este podcast y gracias a él es que podemos estarnos comunicando para que tanto él como yo compartamos estas conversaciones tan interesantes, este intercambio de ideas y que ustedes también puedan participar tanto escuchándonos como aportándonos información muy valiosa como lo han hecho tantos podcasts. Y bueno, vamos a cerrar este podcast con Chava Flores, ya que fue mencionado el día de hoy. ¿Con a qué le tiras con qué le tiras cuando sueñas mexicano? y nos vemos en la próxima semana. Creo que ya podríamos decir que será fijo los domingos. Todavía no fijamos el horario, pero sí. Lo más probable, yo ya terminé la temporada de teatro, me estoy dedicando a otras cosas, pero los domingos es cómodo para mí, no sé para usted. Sí, en efecto, yo creo que podemos regresar a nuestras misas dominicales. Padrísimo, y después la botana clásica. Bueno, ahí está, esa es otra cosa. Nos vamos con Chava Flores, ¿a qué le tiras con sueños mexicanos? Señor Canek. Señor Villalpando, muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima. ¡Abur! ¡Abur! ¿A poco te vas a encontrar un billete de $1,000,000 tirado en la calle? Sí,
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1.000.000. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.